¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis de la conciencia perdida de José Guillermo Magaña. Hoy nos vamos a meter de lleno en su primer capítulo para desmenuzar esos conflictos de fe, de deseo y de identidad que el autor siembra desde la primerita página. Y bueno, el libro arranca con esta dedicatoria, que es potencísima. No es solo una frase bonita, es toda una declaración de intenciones. Desde aquí, Magaña ya nos está avisando que este va a ser un viaje de introspección, y uno bastante profundo. Es como una invitación para todos aquellos que, como la protagonista que ya vamos a conocer, buscan respuestas más allá de lo que se ve a simple vista. Y es que, para entender bien la novela, es súper clave entender primero qué busca el autor. O sea, quién es José Guillermo Magaña y qué tipo de búsqueda nos está proponiendo. Lo más interesante del estilo de Magaña es cómo mezcla el pensamiento crítico con una sensibilidad muy de a pie. Él no busca darnos un manual de respuestas, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Su meta es que nos hagamos esas preguntas incómodas, esas que a veces no nos atrevemos a formular sobre nuestra propia identidad. Nos invita a reflexionar, sí, pero también a sonreír. Ahora sí, entremos de lleno al capítulo 1. Aquí es donde conocemos a Eva, el primer personaje de la novela. Y la conocemos a través de su mañana, que es un mundo, meticulosamente controlado. Fíjense, la mañana de Eva no es una simple rutina, para nada. Son rituales. Cada pequeña acción, desde cómo se lava los dientes hasta cómo el agua toca su cuerpo, nos habla de una vida de orden, de hábitos que trae arraigados desde que era niña. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿qué es lo que intenta mantener a raya con tanto control? Pero es justo en medio de todo este control donde algo se rompe. El simple encuentro con el agua de la regadera parece que aviva sus 5 sentidos, y toda esa energía de pronto se enfoca de una manera casi poética en una sola cosa, una manzana roja. Aquí Magaña como que detiene el tiempo para mostrarnos este momento con lupa. No se trata solo de comerse una manzana, ¿verdad? Es una experiencia sensorial total, una que la conecta directamente con su cuerpo. Y ojo, porque esta conexión tan profunda con lo físico se va a convertir en el mero centro de su conflicto interno. Y aquí es justo donde la trama empieza a complicarse. Porque debajo de esa fachada de control, de esa superficie tan ordenada, hay una lucha interna, pero profundísima, entre el espíritu y la carne. Este tormento interno la lleva a la iglesia, y ahí, en la intimidad del confesionario, le revela a la figura oculta del vicario cuál es la verdadera fuente de su angustia. Es, digamos, su momento de la verdad. Esta confesión es cruda, es directa. Aquí se expone el mero núcleo de su conflicto, esta batalla entre su devoción que le exige pureza espiritual y los deseos completamente naturales de su cuerpo. Y pongan atención al lenguaje que usa, ritos profanos de la carne. ¡Qué fuerte! Esas palabras revelan toda la culpa y la vergüenza con la que ha estado viviendo su propia naturaleza. Y la respuesta del vicario no es precisamente un consuelo. Lo que hace es recordarle que ella misma eligió ese camino de fe y que Dios le dio libre albedrío. Básicamente le está diciendo que esta lucha no es algo que tenga que eliminar, sino una prueba que debe superar. Su tormento, a los ojos de la iglesia, es su responsabilidad y de nadie más. Y justo cuando parece que esta guerra es puramente interna, algo pasa. El mundo de afuera, de repente, le pone un espejo enfrente. Una lección muy tangible aparece justo delante de ella. Es que, en su paseo diario, se topa con 2 letreros que son, literal, la representación física de las 2 fuerzas que se pelean dentro de ella. Por un lado, una academia que le ofrece desarrollo, crecimiento, potenciar quién es. Y por el otro, una escuela que le propone la anulación, la despersonalización. Es su dilema hecho cartel. La curiosidad le gana, claro, e investiga la primera escuela. Y lo que encuentra es una promesa de automejora, de dominar y expandir la mente y el cuerpo. Las materias que ofrecen, desde oratoria hasta movimiento corporal, prometen amplificar la personalidad. O sea, justo lo contrario a la supresión que su fe parece exigirle. Este dilema que se le presenta en el mundo real obliga a Eva a confrontar los mismísimos cimientos de su identidad. Una identidad que, como empieza a descubrir, ha sido moldeada con mucho cuidado desde que era una niña. Al recordar su diario de la infancia, Eva se da cuenta de cómo su educación religiosa ha guiado su comportamiento desde muy pequeña. Y esa frase, ¿quieren que siga el camino de la fe?, es crucial. La pregunta que le surge ahora es, ¿eso fue realmente una elección suya o más bien una dirección que le impusieron? Y en ese momento de reflexión, cae en la cuenta,
Reconoce que su personalidad no ha crecido de forma libre, sino que ha sido formada por tradiciones que crean patrones de respuesta homogéneos. Es como si, por primera vez, tomara conciencia de que su identidad ha sido una construcción que vino de afuera. Y así, justo así, es como nos deja el primer capítulo, con Eva de pie frente a dos caminos que son el reflejo de su lucha interna. Apenas está empezando a cuestionar los patrones de toda su vida para poder encontrar su propia conciencia. La gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué dirección va a tomar en esta búsqueda por encontrarse a sí misma?